¿Qué tal, hermanos? Buenos días, buen inicio de semana. Ya en el penúltimo capítulo de Ezequiel, gracias a Dios, vamos a comenzar a estudiarlo. Y te invito a que sigas ahí tomando notas, tomando apuntes, haciendo tus comentarios, observando, aplicando. Vamos a empezar con el versículo 1 y dice: Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Alguien hizo volver Ezequiel a la entrada de la casa. Recordemos que un varón con aspecto de bronce en el capítulo 40, versículo 3, es quien está dándole el recorrido a Ezequiel. Lo que Ezequiel nos describe en este verso 1 es algo que en el antiguo templo no tenían: aguas que salían de debajo del umbral. El umbral era la puerta de la entrada del oriente, la misma donde entró la gloria de Dios, y se ordenó mantenerla cerrada y que nadie podía entrar por ella. No sé si lo recuerdas ya en otros capítulos. Bueno, estas aguas fluían de la presencia hermosa, gloriosa de Dios, lo que significa que habría abundancia, provisión, cosechas, alimento, vida. Joel 3:18, hablando de la restauración del pueblo, dice: Sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mostos, y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrán casa de la fuente de Jehová, y regresará el valle de Sitín. Ezequiel y Joel presiden lo mismo para la restauración de Israel, donde el agua, el líquido vital, no faltará y que emana directamente de Dios. Pero no debemos de pensar que eso que Ezequiel nos narra en este capítulo solo fue unas palabras de ánimo para que el pueblo se animara y volviera a confiar en Dios, y llegamos a una conclusión que eso era para ellos. Nosotros tenemos la realidad encarnada en el Señor Jesucristo. Juan 4:14, Jesús le dice a la mujer samaritana: Pero el que beba el agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que a agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brote para vida eterna. Notemos el punto de Jesús. Él ofrece un agua. Esa agua produce en quien tome de ella saciar la sed. Esa agua produce algo, produce una fuente. Y esa agua produce vida eterna. Esto es lo sorprendente. Para aquellos que niegan la deidad de Jesús, esta es una de las máximas expresiones de deidad de parte de Jesús. Nadie da vida eterna si no es Dios. Y Jesús nuestro Señor toma la autoridad del Padre para dar vida a quien Él quiere. En Juan 10:18, por si quedaba alguna duda para Ezequiel, aquel varón lo llevó afuera, y ciertamente el agua salía del lado del oriente, la puerta por dentro, por donde entró la gloria de Dios. El versículo 2 nos dice: Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, el camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Si había alguna duda en Ezequiel, o para confirmar lo que estaba mirando, el río que salía de la presencia por donde Dios había entrado, el varón lo lleva por fuera a dar un recorrido, y otra vez él confirma que esta agua sale de debajo de la puerta y que sale y emana de Dios. Versículo 3: Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Vamos a leer hasta el 5. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. El varón no solo le mostró el río o la fuente y su origen, también le mostró la profundidad del río. Sorprendente. Comenzamos con 1000 codos, por lo menos se estima que son 530 metros, hasta el tobillo. Otros 1000 codos a la rodilla, otros 1000 codos a la cintura, hasta que ya no había otra opción que nadar para cruzarlo. Jehová se proveyó para él y su pueblo su residencia en el templo. Y por decirlo así, Dios mismo, para él mismo y para su pueblo, se edificó, se proveyó lo que era un río propio para ellos.
Esto es promover la abundancia, la que viene de Dios. Versículo 6. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Aquel varón guía de Ezequiel le pregunta si ha tomado atención a cada detalle. Yo imagino que Ezequiel es como una esponja absorbiendo todo lo que aquel varón le está enseñando. Versículo 7. Y volviendo, yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Este río tiene la peculiaridad de dar vida, hermanos, esperanza. Este río no es como la mayoría de los ríos. Este es un río que sale de la presencia de Dios. Qué hermoso es estar plantado en este río que produce vida. El Salmo 1 dice que el hombre que tiene su deleite en la ley de Dios es como árbol plantado a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Estas sí son noticias buenas de ser próspero, porque en la ley de Jehová el hombre encuentra la prosperidad que viene de Dios. Versículo 8. Y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. No sé si al inicio, en el encabezado, tu Biblia dice las aguas salutíferas, y creo que aunque los encabezados no son inspirados por Dios, sabemos de que son como una herramienta más para adelantarnos el tema. Estas aguas van a producir sanidad. En el versículo 8 nos muestra el origen y el recorrido que hará estas aguas. Salen del oriente, descienden por Arabá, que el Arabá es el desierto, y terminan en las aguas del mar. Cuando ya estén en el mar, las aguas del río recibirán sanidad. Puedo extraer dos aplicaciones, por lo menos, de este versículo. Dios mostrará milagrosamente sanidad, aún al medio ambiente, por medio de estas aguas. En Génesis 3:17, por causa del pecado del hombre, la tierra quedó bajo maldición. Estas aguas que salen de la presencia de Dios tendrá el poder para los océanos poder tener sanidad en sus aguas. Espiritualmente también tiene otra función más. Jesucristo dijo en Juan 7:37: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Increíblemente Jesús se adjudica a ser la fuente de agua viva. Observa que dice el verso 38 de Juan 7: el que crea en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Sorprendente y admirable lo que Jesús nuestro Señor es, agua viva. Versículo 9. Y todo alma viviente que nadare por donde quiera que entrasen estos dos ríos, vivirá, y habrán muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Este verso aún es más hermoso. Su contenido revela salvación, revela también misericordia, revela provisión, algo milagroso de parte de Dios. Miremos que el agua que comienza debajo del umbral de la casa de Dios se convierte en dos ríos. Toda especie que viva, que nade en estos ríos, vivirá. La capacidad de producción en peces será interminable. Los peces también recibirán sanidad a través de estas aguas. Estas aguas quitarán toda contaminación en los mares, y todo lo que se mueva en estas aguas vivirá. Jesucristo le ofrece a la mujer samaritana y a todo el que cree en él agua que salte para vida eterna. Y estos son buenas noticias: vida eterna al que confía y deposita su pecado en nuestro Señor Jesucristo. Versículo 10 dice: y junto a él estarán los pescadores, y desde Engadi hasta en Eglaim será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Como este río será un lugar próspero, sus pescadores no querrán salir de ahí. Si hay algo que les gusta a los pescadores, es que el mar sea abundante y generoso. Esta profecía y visión de Ezequiel nos dice que el tendedero de sus redes abarcarán dos lugares, en Gadi y en Eglaim. Se cree que entre los dos puntos hay 29 kilómetros. Según Ezequiel, todo este tramo servirá de tendederos para redes según su especie, y no es muy complicado saber que hay redes para todo tipo de especies en el mar. Así que lo que Ezequiel está mirando es que este río produce y hay abundancia, y además los hombres acuden a este río a buscar provisión para el sustento. Versículo 11.
sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Soberanamente Dios dejó lugares que no cambiarían en su naturaleza. El verso dice que seguirán produciendo sal. Recordemos cuántos beneficios obtenemos de la sal. Los pantanos y las lagunas son insignificantes ante el mar grande. Sin embargo, Dios los designó para que sigan funcionando según sus características. ¿Pero qué nos dijo Jesús? Jesús dijo, ustedes son la luz de la sal de la tierra. Hermanos, aunque seamos pocos y la mies o el trabajo mucho, hemos sido llamados a hacer sal. Y como sal, nuestro trabajo es preservar y conservar y compartir el santo evangelio de Jesucristo. Versículo 12. Y junto al río, en la ribera, a uno y a otro lado, crecerán toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto a su tiempo. Madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Los beneficios de este río es dar vida, y que los que se beneficien den frutos, los árboles. Los árboles nunca dejarán de producir ni sus hojas ni sus frutos, no porque sean muy buenos, sino porque el agua, dice el verso 12, que reciben salen del santuario, de la casa de Dios. Miramos que todo lo que Dios hace, lo que Dios produce, lo que toque estas aguas, van a producir buenos frutos, buenos resultados, vida. Además, lo que estos árboles produzcan servirá para alimento y medicina. En Apocalipsis 21 nos habla del cielo nuevo y tierra nueva, también una ciudad santa que baja del cielo llamada la Nueva Jerusalén, y esta ciudad tiene un río muy paralelo al de Ezequiel 47. Apocalipsis 22, 1 y 2 dice que en la ciudad santa hay un río limpio de agua viva, resplandece como el cristal y sale del trono de Dios y del Cordero. Pasa por medio de la ciudad y en medio del río está el árbol, no un árbol, el árbol de la vida, que produce 12 frutos. Cada mes da un fruto, y las hojas de las de este árbol son para la sanidad de las naciones. Eso es lo que dice Apocalipsis 22 del 1 al 2. Hermanos, lo más hermoso es que dentro del plan redentor de Dios no solo existe la promesa para el remanente de Israel. Dios tiene un Israel espiritual dentro de Israel geográfico, que somos los gentiles, los que hemos llegado a conocer a Cristo Jesús como nuestro Salvador. La esperanza es para todo aquel que se acerca y busca a Jesús como su Salvador, como su Señor, como su Redentor. Hasta aquí llego y cierro con el capítulo 47. El resto del capítulo es una serie de indicaciones de cómo la tierra será compartida en partes iguales. Así que te invito a que sigas leyendo, que sigamos ahí comentándonos, haciendo más, enriquecer más el contenido de este capítulo. A lo mejor tú tienes otras aplicaciones, a lo mejor tú tienes otra manera de cómo interpretaste lo que has leído hasta el día de hoy. Pero a mí me da gusto que me sigas escuchando, me sigas leyendo, mirando ahí los audiovisuales en diferentes plataformas. Y mi oración es de que cada uno de nosotros, Dios comience a hacer una obra en nuestro corazón, en nuestra vida, y mirar la Biblia como el manual de vida eterna que Dios nos ha dejado para tener nosotros que confiar, depositar toda nuestra confianza en el único Dios soberano, grande, lleno de justicia y verdad, en su Hijo, el Señor Jesucristo. Bendiciones.